para romper un momento de silencio angustioso durante el cual Anatolio, con los ojos encendidos, la miraba tranquila y obstinadamente. Natalia le preguntó, llena de rubor, si le gustaba Moscú. Le parecía siempre que cometía una inconveniencia hablando con él. Anatolio sonrió como si quisiera alentarla. Al principio no me gustaba, por lo que hace agradable una ciudad, son las mujeres hermosas, ¿no cree usted? Pero ahora Moscú me gusta mucho, dijo mirándola gravemente. ¿Vendrá usted para el carnaval, condesa? Venga usted, dijo, y tendiendo la mano hacia el ramillete de flores y bajando la voz, añadió, será usted la más hermosa. Venga usted, querida condesa, y en prenda, deme usted esta flor. Natacha no comprendió lo que le decía, ni él mismo tampoco lo comprendió, pero ella sintió en aquellas palabras incomprensibles una intención inconveniente. No sabía qué decir y se volvió como si no lo hubiese entendido, pero enseguida, cuando Anatolio estaba detrás de ella, ¿qué haré ahora? Está confuso, enojado. ¿Debo arreglar esto?, se preguntaba, y no pudo evitar devolverse. Anatolio la miró fijamente a los ojos y su proximidad, su aplomo, su ternura jovial y su sonrisa lo vencieron. Natalia sonrió mirándole a los ojos y de nuevo, con horror, sintió que entre ella y él no había ningún obstáculo. El telón se alzó de nuevo, Anatolio salió del palco, tranquilo y alegre. Natalia volvió al suyo, al lado de su padre, totalmente sumisa en aquel mundo en que se encontraba. Todo lo que pasaba ante ella le parecía ahora perfectamente natural, pero por encima de todo, todas sus antiguas ideas sobre su prometido, sobre la princesa María y la vida en el campo no pasaron por su mente ni una sola vez, como si todo aquello hubiese sucedido hacía largos años. En el cuarto acto, un diablo cantó gesticulando hasta que por debajo de él sacaron unas tablas y desapareció por aquel agujero. Es todo lo que vio Natalia del cuarto acto. Algo le emocionaba y la atormentaba, y la causa de aquella emoción era Kuragin, a quien involuntariamente seguía con los ojos al salir del teatro. Kuragin se les acercó, llamó a su coche y al ayudar a subir a Natalia le oprimió el brazo más arriba del codo. Natalia, agitada y ruborizada, le miró. Dos ojos brillantes y una sonrisa cariñosa estaban clavados en ella. Solo hasta llegar a su casa pudo Natalia reflexionar claramente sobre todo lo que había pasado y de pronto, mientras se preparaba a tomar el té de última hora, acordándose del príncipe Andrés, presa de terror, pronunció en voz alta delante de todo el mundo. ¡Oh! Y sofocada huyó hacia su habitación. Dios mío, estoy perdida. ¿Cómo he podido permitirlo?, se decía. Durante largo rato estuvo sentada con la cara entre las manos y procurando reconstruir con exactitud lo que había pasado, y no podía comprender lo que había oído. Todo le parecía sombrío, oscuro y terrible. Allá, en aquella sala inmensa e iluminada al sol de la música, Duport, con las piernas desnudas, con un vestido reluciente acompañado de unas chicas y unos viejos, salía a escena, y también Elena, descotada, con una sonrisa tranquila y altiva, y todos los circunstantes habían gritado ¡bravo! Allá, a la sombra de aquella Elena, todo era claro y simple, pero ahora, sola con ella misma, era incomprensible. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esta inquietud que me ha embargado? ¿Qué quiere decir este remordimiento que ahora siento?, pensaba. Solo a la condesa por la noche en la cama hubiera podido Natalia explicar todo lo que le pasaba a Sonia. Bien lo sabía, ella, con sus principios severos y sus escrúpulos, no comprendería en absoluto, y la confidencia la aterraría sola con ella misma. Natalia procuraba resolver todo lo que la atormentaba. ¿Estoy perdida para el amor del príncipe Andrés? ¿Sí o no?, se preguntaba, y con una sonrisa tranquila se contestaba, qué tonta soy de preguntármelo. ¿Qué ha pasado conmigo? Nada, yo no he hecho nada, yo no le he provocado. Que nadie lo sabrá jamás y yo no lo veré nunca más, pero está bien claro que no ha pasado nada, que no tengo ningún motivo para arrepentirme, que el príncipe Andrés puede amarme tal como soy, pero ¿qué quiere decir tal? Ah, Dios mío, ¿por qué no está él aquí? Natalia se tranquilizó por un momento, pero de nuevo un instinto le decía que, aunque solo aquello no era verdad, aunque no había pasado nada, la antigua pureza de su amor por el príncipe Andrés se había acabado, y de nuevo se echaba en cara toda su conversación con Kuragin y se representaba el rostro, los ademanes, la sonrisa tierna de aquel hombre apuesto y atrevido que le estrechaba el brazo. Capítulo 11.
Anatoly Kuragin vivía en Moscú porque su padre le había echado de San Petersburgo, donde gastaba más de 20.000 rublos al año, y todavía acumulaba deudas, cuyo pago los acreedores exigían al príncipe. El príncipe declaró a su hijo que por última vez le pagaría la mitad de las deudas, pero con la condición de que se marchase a Moscú en calidad de ayudante de campo del generalísimo, cargo que le había obtenido, y que procurase encontrar allí un buen partido, le indicó la princesa María y Julia Kuragin. Anatolio aceptó y fue a Moscú, donde se instaló en casa de Pedro, que de momento le recibió sin gran alegría, pero después se acostumbró a él. A veces salían a divertirse juntos y le daba dinero en forma de préstamos completamente formularios. Como bien decía Chinchín, desde que Anatolio estaba en Moscú hacía perder la cabeza a todas las señoras precisamente porque no les hacía caso y preferían las actrices francesas, especialmente a la señorita George, con la cual, según decían, estaba en relaciones íntimas. No se dejaba perder ni una sola orgía en casa de Danilov y otros amigos de Moscú. Se pasaba noches enteras bebiendo, se lo gastaba todo y frecuentaba todas las veladas y bailes del gran mundo. Se le atribuían algunas intrigas con una dama de Moscú. En el baile cortejaba a algunas muchachas, sobre todo ricas herederas, las más de las cuales eran feas, pero no pasaba de aquí, tanto más cuanto que Anatolio, cosa que nadie sabía, a excepción de sus íntimos, hacía 2 años que estaba casado. Hacía 2 años, durante la permanencia de su regimiento en Polonia, un señor polaco, no muy rico, le había obligado a casarse con una hija suya. Anatolio, poco tiempo después, abandonó a su esposa y, con la promesa de mandar dinero a su suegro, se reservó el derecho de hacerse pasar por soltero. Anatolio estaba siempre contento de su situación, de sí mismo y de los demás. Instintivamente estaba convencido de que no podía vivir de otra manera de como vivía y de no haber cometido en toda su vida acción reprobable alguna. No pensaba y era incapaz de reflexionar los efectos que sus actos pudiesen causar a los demás o las consecuencias que de ellos pudiesen derivarse. Estaba convencido que así como un pato está conformado para vivir en el agua, Dios le había creado a él de tal manera que le eran preciosos 30.000 rublos al año y una situación preponderante en la sociedad. Estaba totalmente convencido de ello y también los demás, puesto que no le negaban ni el puesto preponderante ni el dinero que pedía prestado al primero que se presentaba, sin intención alguna de devolvérselo. No era jugador, es decir, no le tentaba el juego, no era vanidoso, no se preocupaba de lo que decían de él y no tenía ninguna ambición. Muchas veces había disgustado a su padre al perjudicarse la carrera riéndose de todo el mundo. No era avaro, ni negaba un favor a nadie. La única cosa que le gustaba eran las mujeres y como según su manera de pensar, este gusto no desdecía de la nobleza y era incapaz de pensar las consecuencias que la satisfacción de sus gustos pudieran acarrear a los demás, se consideraba un hombre irreprochable. Detestaba francamente a los falsos y a los malvados y llevaba la cabeza muy alta con la conciencia tranquila. Los hombres calaveras tienen una secreta intuición de la conciencia de la inocencia, basado como en la de Magdalena, en el espíritu del perdón. Todo le era perdonado porque ha amado mucho y a ellos todo les era perdonado porque se han divertido mucho. Dolokhov, que en aquel año había reaparecido en Moscú después de su permanencia y sus aventuras en Persia y que llevaba la vida lujosa de juego y de libertinaje, se acercó al viejo compañero Kuragin y se aprovechó para entretenerse. Anatolio quería sinceramente a Dolokhov por su talento y su valor. Dolokhov tenía necesidad del nombre y de las relaciones de Anatolio Kuragin para atraer a los jóvenes ricos a su cuadrilla de juego y, sin dárselo a entender, se aprovechaba y se divertía con Kuragin, dejando a un lado el interés que Anatolio sentía por él. El hecho de gobernar la voluntad de otro era el placer habitual de Dolokhov y casi una necesidad. Natacha había producido una gran impresión en Kuragin. Durante la cena, después del espectáculo, a fuerte hombre experto en presencia de Dolokhov examinó las cualidades de sus brazos, de sus cabellos y declaró su propósito de enamorarla. ¿Qué podía pasar? Anatolio no podía pensar en ello ni preverlo, porque nunca sabía lo que resultaba de sus actos. De acuerdo que es hermosa, amigo mío, pero no es para nosotros, dijo Dolokhov. Podría decir a mi hermana que le invitase a cenar. ¿No te parece? Exclamó Anatolio. Espera a que esté casada.
Ya sabes que tengo una debilidad por las jovencitas. Caería enseguida, dijo Anatolio. Ya te has enredado con una, replicó Dólokhov, que conocía su matrimonio. Por eso mismo no puedo resultar enredado con otra, dijo Anatolio, riendo a gusto. Capítulo 12. Al día siguiente, después del té, los Rostov salieron de casa. Ni nadie fue a visitarles. María Dmitrievna, escondida de Natacha, habló con el conde. Natacha adivinó que hablaban del viejo príncipe y se sintió inquieta y ofendida. Esperaba al príncipe Andrés de un momento a otro y aquel mismo día mandó 2 veces al portero de Vodyijenka a informarse de si ya había llegado. A la impaciencia y la tristeza se añadía el recuerdo desagradable de la entrevista con la princesa María y el viejo príncipe, y un miedo, una angustia de las cuales ni ella conocía las causas. Siempre le parecía que no llegaría nunca, o que antes de su llegada se produciría algún acontecimiento. No podía pensar en él extensa y tranquilamente como antes. Tan pronto comenzaba a hacerlo, se mezclaba el recuerdo del príncipe y de la princesa María, así como el del último espectáculo y el de Curaña, y de nuevo preguntábase si no era culpable, si no había traicionado a la fidelidad del príncipe Andrés, y de nuevo recordaba hasta el más ínfimo detalle, la palabra más insignificante, cada expresión fugitiva de la fisonomía de aquel hombre, que sabía excitar en ella un sentimiento incomprensible y terrible al mismo tiempo. A los ojos de sus familiares, Natacha parecía más animada que otros días, pero no estaba tan tranquila ni tan contenta como antes. El domingo por la mañana, María Dmitrievna se llevó a sus huéspedes a misa en la parroquia, la iglesia de la Asunción. No me gustan las iglesias de moda, decía visiblemente orgullosa de su independencia. Dios está en todas partes. Nuestro sacerdote es muy bueno y oficia muy devotamente, con nobleza, y lo mismo el diácono. Por ventura será un acto más piadoso porque ejecuten a María conciertos en el coro. No me gusta eso, es idolatría. A María Dmitrievna le gustaba celebrar el domingo y sabía hacerlo. El sábado quedaba la casa limpia y arreglada. El domingo no trabajaban ni ella ni los criados. Se ponían los vestidos de las fiestas y todo el mundo iba a misa. A la comida de los amos se añadían unos cuantos platos y al servicio se le daba aguardiente y patos asados o lechoncillos, pero en ninguna parte se observaba un aire de fiesta tan decidido como en el rostro de María Dmitrievna, que aquel día adquiría una expresión inmutable de felicidad. Una vez tomado el café, después de la misa, en el salón donde habían sido desfundados los muebles, entraron a anunciar a María Dmitrievna que tenía el coche preparado. Con actitud severa, vestida con el chal de la fiesta que se ponía para ir de visita, se alzó y dijo que iba a casa del príncipe Nicolás Andreevich Volkonsky para tener allí una charla a propósito de Natacha. Transcurrido un rato desde su partida, llegó la oficiala de casa de Madame Chalmé, y Natacha, muy contenta por la distracción que se le ofrecía, pasó a una sala de al lado, cerró la puerta y se ocupó de la prueba de los vestidos nuevos, mientras se preparaba el corpiño embastado, sin mangas, y volvía la cabeza mirándose en el espejo para ver cómo le caía la espalda. Oía en el salón el rumor animado de la voz de su padre y otra voz de mujer que le hizo enrojecer. Era la voz de Elena. Natacha no había terminado todavía de sacarse el corpiño de prueba cuando la puerta se abrió y entró en la sala la condesa de Zhukov con una sonrisa brillante, dulce y tierna, ataviada con un vestido de terciopelo lila oscuro y un cuello alto. Ah, mi pequeña, dijo a Natacha muy colorada. Vaya, no hay otra igual, conde, dijo a Elías Andrievich, que entró tras ella. ¿Cómo vivir en Moscú y no ir a ninguna parte? No, no lo permitiré. Esta noche la señorita George se declamará en mi casa. Vendrán unos cuantos amigos. Y si usted no me trae a las muchachas, que son mucho más hermosas que la señorita George, me causará usted un disgusto. Mi marido está fuera, ha marchado a ver. Si no, ya le hubiera mandado a buscar. Venga usted, le espero. A las 9 estaremos reunidos. Le espero. Saludó con la cabeza a la modista, que era conocida suya, la cual se retiró respetuosamente y luego se sentó cerca del espejo, extendiendo con arte su vestido de terciopelo. No cesaba de hablar alegremente mientras admiraba la belleza de Natacha. Le examinaba los vestidos, los elogiaba y hablaba con vanidad de su vestido nuevo de gasa metálica que acababa de recibir de París, y aconsejaba a Natacha que hiciese otro igual. Pero a usted todo le sienta bien, querida, decía. De la cara de Natacha no se borraba una sonrisa dichosa. Se sentía feliz y engreída.
bajo los elogios de aquella deslumbradora condesa. Besukhov, que antes le parecía una dama tan inaccesible y tan importante y que ahora era tan gentil con ella, Natacha se ponía alegre, se sentía casi enamorada de aquella mujer tan hermosa y tan sencilla. Elena, por su parte, admiraba sinceramente a Natacha y deseaba distraerla. Anatolio le había pedido que se la presentase y le pusiese en relación con ella, y con tal propósito había ido a casa de los Rostov. La idea de acercar a su hermano y Natacha la divertía, aunque le hubiese guardado rencor porque en San Petersburgo le había quitado a Boris, ahora ya no pensaba en ello, y de todo corazón deseaba el bien de Natalia. Al marcharse, habló un momento aparte con su protegida. Ayer mi hermano comió en casa, nos moríamos de risa, no comió nada y se muere por usted, querida. Está enamorado como un loco, enamorado de usted. Natalia se sonrojó. Ah, cómo se pone colorada, mi querida pequeña. Si está usted enamorada de alguien, no es motivo para que se enclaustre. Aunque esté prometida, no cabe duda que su prometido preferirá que se divierta a usted cuando él no está, a que se muera de aburrimiento. Venga usted, debe usted venir, insistió Elena. Así sabe ya que estoy prometida. Debe de hablar de esto con su marido Pedro, el bueno de Pedro, y quizás lo toman a risa. Así pues, todo eso no es ningún mal. Y de nuevo, bajo la influencia de Elena, aquello que antes le parecía terrible lo encontraba ahora sencillo y natural. Y ella, una dama tan distinguida, tan elegante, bien se ve que me quiere de todo corazón. ¿Por qué no puedo divertirme, pues? Pensaba Natacha, mirando a Elena con los ojos muy abiertos. María Dmitrievna volvió seria y taciturna. Evidentemente había sido mal recibida en casa del príncipe. Estaba todavía demasiado emocionada para poder contar tranquilamente lo que había pasado. A las preguntas del conde replicó que todo marchaba bien y que mañana se lo explicaría. Cuando supo la visita de Elena y la invitación para la noche, dijo: no me gusta la amistad con la señora Besukhov y no te la recomiendo, pero si le has prometido ir, ve y te distraerás, añadió dirigiéndose a Natacha. Capítulo 13. El conde Elías Andrievich acompañó a sus hijas a casa de la condesa Besukhov. Había allí mucha gente, pero Natalia casi no conocía a nadie. El conde Elías Andrievich observó con disgusto que toda aquella reunión estaba integrada principalmente por hombres y mujeres conocidos por la licencia de sus costumbres. La señorita George, rodeada de jóvenes, estaba en un ángulo de la sala. Había algunos franceses, entre ellos Metivier, que desde la llegada de Elena era familiar en la casa. El conde Elías Andrievich decidió no jugar a las cartas para no separarse de las muchachas y marchar cuando la señorita George hubiese declamado. Anatolio, cerca de la puerta, esperaba evidentemente la entrada de los Rostov. Después de saludar al conde, se acercó enseguida a Natacha y la siguió. Al verle, igual que en el teatro, se apoderó de Natacha el placer vanidoso de agradarle. Elena recibió cordialmente a Natacha y admiró su belleza y su vestido. Al cabo de poco rato de haber llegado, la señorita George se retiró de la sala para vestirse. Comenzaron a instalar sillas en la sala y Anatolio acercó una a Natacha y quiso sentarse a su lado, pero el conde, que no apartaba los ojos de su hija, ocupó la silla y Anatolio se instaló detrás. La señorita George, con sus robustos brazos desnudos, un chal arrollado al cuello y echado sobre los hombros, salió del espacio libre que habían dejado delante de las sillas y se detuvo en una actitud estudiada. Se oían murmullos entusiastas. La señorita George miró severamente al público y empezó a recitar versos franceses, en los cuales se trataba de un amor criminal de una madre por su hijo. En ciertos párrafos levantaba la voz, en otros bajaba la voz hiriendo la cabeza triunfalmente, o se detenía y prefería un estertor abriendo los ojos en toda su anchura. Adorable, divino, delicioso, se oía por toda la sala. Natalia miraba a la corpulenta George, pero no comprendía nada de lo que pasaba entre ellas. De nuevo se sentía atraída por aquel mundo extraño, loco, tan alejado del otro, donde era imposible saber qué está bien, qué está mal, qué es razonable y qué deja de serlo. Anatolio estaba sentado detrás de ella y le sentía tan cerca que, aterrada, esperaba cualquier cosa. Después del primer monólogo, todo el mundo se levantó y rodeó a la señorita George, expresándole el entusiasmo que suscitaba. ¡Qué hermosa es!, dijo Natacha a su padre, que se levantó con los demás y atravesó la multitud y se acercó a la actriz. Si la mira usted, no la veo tan hermosa, dijo Anatolio, que seguía Natacha.
en un momento que solo ella podía oírle. Es usted encantadora. Desde que la conocí no he cesado. Natacha, ven, sí que es hermosa, dijo el conde volviéndose y buscando a su hija. Natacha no decía palabras, se acercó a su padre y le miró con ojos sorprendidos e interrogadores. Después de declamar algunos monólogos, la señorita George se retiró y la condesa de Zukov invitó a los huéspedes a pasar al salón. El conde quería marcharse, pero Elena le rogó que se quedara para no desbaratar el baile que se improvisaba. Los Rostov se quedaron. Anatolio fue a buscar a Natacha para un vals y mientras bailaba y le estrechaba la cintura con el brazo, le dijo que era encantadora y que la amaba. Durante la escocesa que bailó con él, cuando se quedaron solos, Anatolio no le dijo nada y solo la miró. Natacha se preguntaba si aquello que le había dicho mientras bailaba no era solo un sueño. Al terminar la primera figura, de nuevo le estrechó la mano. Natacha alzó la voz atemorizada, pero en su dulce mirada y en su sonrisa había tanta ternura que al mirarle no pudo decir lo que quería y bajó los ojos. No me diga usted eso, estoy prometida, quiero a otro, murmuró. Luego le miró. Anatolio no estaba desconcertado ni entristecido por aquellas palabras. No me lo diga usted, ¿qué importa?, replicó él. Sé que estoy locamente enamorado de usted. ¿Qué culpa tengo yo si es usted tan encantadora? Ahora nos toca a nosotros comenzar. Natacha, animada y nerviosa, con los ojos desmesuradamente abiertos, asustados, miraba a su alrededor y parecía más alegre que de costumbre. Casi no comprendía nada de lo que pasaba aquella noche. Bailaban la polonesa y la escocesa. Estuviese donde estuviese, hablase con quien hablase, sentía siempre su mirada sobre ella. Más tarde recordó que había pedido permiso a su padre para ir al tocador a arreglarse el vestido, que Elena le había acompañado y riendo le había hablado del amor de su hermano y que en el pequeño diván se había encontrado de nuevo con Anatolio, que Elena había desaparecido, que habían quedado solos y que él, tomándole de la mano, le había dicho con voz tierna: no puedo ir a su casa, pero no nos veremos nunca más, la amo locamente. ¿De veras, nunca más? Y obstruyéndole el paso había acercado su cara a la suya. Unos grandes ojos relucientes estaban tan cerca de los suyos que no veía nada más. Natacha, murmuraba estrechándole fuertemente la mano. Natacha, no comprendo nada, no sé qué decir, le contestaban sus ojos. Unos labios ardientes se posaron sobre los suyos y en aquel preciso instante se sintió de nuevo libre. Allí cerca se oyó un rumor de pasos y el crujido de la falda de Elena. Natacha le miró sonrojada y temblorosa, con aire asustado e interrogador, y se dirigió hacia la puerta. Una palabra, solo una palabra, por Dios, dijo Anatolio. Natalia se detuvo. Le era preciso escuchar aquella palabra que le explicaría lo que había pasado y a la cual contestaría. Natacha, una palabra, repetía Anatolio, no sabiendo exactamente qué decir, y siguió insistiendo hasta que Elena estuvo junto a ellos. Elena salió del salón con Natacha. Los Rostov no se quedaron a cenar y se marcharon. Natacha no se durmió en toda la noche. ¿Amaba a Anatolio o al príncipe Andrés? La duda la atormentaba. Amaba al príncipe Andrés. Recordaba vivamente cómo le amaba, pero también amaba a Anatolio. Esto era indiscutible. Por otra parte, habría sido imposible aquello, pensaba, después de lo que ha pasado, si al decirle adiós he podido contestar su sonrisa con otra sonrisa, si he podido hacer eso, es que le he amado desde el primer momento. Es bueno, noble, apuesto y es imposible no amarle. ¿Qué debo hacer si le amo y amo también a otro?, se decía sin poder contestar a estas terribles preguntas. Capítulo 14. Llegó la mañana con sus ocupaciones y su revuelo. Todo el mundo se levantó, todos se agitaron y empezaron a hablar. Volvieron a venir las modistas. María Dmitrievna salió y avisaron para el té. Natacha, con los ojos muy abiertos, como si quisiera recoger todas las miradas fijas en ella, observaba con inquietud a todo el mundo y procuraba adoptar la misma actitud de siempre. Después de comer, María Dmitrievna, sentada en su sillón, llamó a su lado a Natacha y al conde. Bien, amigos míos, he reflexionado sobre todo eso y aquí tenéis mi parecer, comenzó. Ayer fui a ver al príncipe Nicolás y hablé con él. Se puso a gritar y yo más fuerte que él. Le dije todo lo que me pasó por la cabeza. ¿Y qué?, preguntó el conde. Él está loco, no quiere saber nada. Pues bien, no hay nada que hacer. Ya hemos atormentado suficientemente a esta pobrecita, pero a mí es cuestión de ultimar vuestros asuntos y de volver a casa. Otra noche y esperar. Oh, no, exclamó Natacha.
Sí, es necesario marchar y esperar allí. Si el prometido llega ahora, habrá disgustos. Él solo, de tú a tú, se explicará con el viejo y luego vendrá a vuestra casa. Elías Andreevich aprobó esta opinión comprendiendo que era la más acertada. Si el viejo se ablanda, dijo ella, siempre estaréis a tiempo de venir a su casa, en Moscú, o irle a ver a Lysiagori. Si no, si la boda se celebra contra su voluntad, necesariamente habría de celebrarse en otra noche. Exacto, y ya me duele haber ido a su casa y haberle llevado a la chica. No, eso no. ¿Por qué ha de dolerte? Estando aquí debíais ir, por cortesía, pero si no lo quiere, es cosa suya, dijo María Dmitrievna buscando algo en su bolso, el ajuar está dispuesto. ¿Qué más debéis esperar todavía? Lo que falta ya os lo mandaré. Lo lamento, pero es mejor que lo hagáis así y que Dios os guarde. Finalmente encontró lo que buscaba en el bolso y lo dio a Natalia. Era una carta de la princesa María, que ha escrito: la pobre está muy apenada porque temo que tú puedas creer que no te quiere. Claro que no me quiere, exclamó Natalia. No digas tonterías, gritó María Dmitrievna. Decid lo que queráis, no creeré a nadie. Sé muy bien que no me quiere, repitió Natalia mientras tomaba la carta. Su rostro expresaba una resolución fría y perversa que obligó a fruncir las cejas a María Dmitrievna y a mirarla severamente. Muchacha, no hables así. Lo que te digo es la pura verdad, le dijo. Escríbele. Natalia no contestó y corriendo fue a la habitación a leer la carta de la princesa María. Le decía que estaba desolada a causa del error que había surgido entre las dos y le rogaba que quisiera creer, fueran cuales fueran los sentimientos del viejo príncipe, su padre, que ella la quería como a la mujer elegida por su hermano, por cuya felicidad se disponía a sacrificarlo todo. No obstante, no piense usted que mi padre está mal dispuesto contra usted. Es un hombre enfermo y viejo, pero bueno y magnánimo, y querrá lo que hará la felicidad de su hijo. La princesa María rogaba a Natalia que explicase el día que podría recibirla. Después de leer la carta, Natalia se sentó a la mesa para escribir la respuesta. Querida princesa, escribió rápidamente, mecánicamente, y se detuvo. ¿Qué podría escribir después de lo que había pasado la noche anterior? Sí, todo eso era así, pero ahora todo es muy diferente. Es necesario, es horrible, y para olvidar estos pensamientos terribles fue a buscar a Sonia y los dos se pusieron a escoger bordados. Después de comer, Natalia fue a su habitación y volvió a ver la carta de la princesa María. Ha terminado todo eso ha ido tan deprisa. Todo el pasado ha desaparecido, recordando toda la fuerza de su amor por el príncipe Andrés y al mismo tiempo sentía que amaba a Kurágin. Imaginábase vivamente como esposa del príncipe Andrés. Representaba el cuadro tantas veces presente en su imaginación de la felicidad que encontraría en él y al mismo tiempo la embargaba la emoción al recordar todos los detalles de la entrevista de la noche anterior con Anatolio. ¿Por qué no puede ser todo junto? Se repetía muchas veces, completamente aturdida. De esta manera sería completamente feliz, pero privada de uno de ellos no puedo serlo. Decirle al príncipe Andrés todo lo que ha pasado u ocultárselo es igualmente imposible, y con eso todo queda igual, pero he de renunciar para siempre a la felicidad del amor del príncipe Andrés, a la cual hace tanto tiempo que me he acostumbrado. Señorita, dijo la doncella, entrando en la habitación con aire misterioso, un hombre me ha encargado que le diese esto, añadió tendiéndole una carta. Por Dios, condesa, prosiguió, mientras Natalia, sin darse cuenta, con un movimiento involuntario abría el sobre y leía una carta de amor de Anatolio, de la cual solo comprendía que era de él, del hombre que ella amaba. Sí, le amaba. De no ser así, habría podido pasar todo lo que había pasado. Aquella carta amorosa habría podido encontrarse en sus manos. Natalia tenía entre sus manos temblorosas aquella carta apasionada que Dólokhov había escrito para Anatolio, y leyéndola encontraba el eco de todo lo que quería sentir. La carta comenzaba con estas palabras: desde ayer mi suerte está echada, ser amado por usted o morir, no tengo otra salida. A continuación escribía que sus padres no consentirían en que fuera su esposa, debido a ciertas causas misteriosas que solo podía explicarle ella sola, pero si ella le amaba, si pronunciaba la palabra sí, ninguna fuerza humana podía impedir la felicidad de los dos. El amor lo vencería todo, la raptaría y se la llevaría al otro confín del mundo. Sí, la amo, pensaba Natalia, volviendo a leer por 20ª vez aquella carta y buscando en cada palabra un sentido particular profundo. Aquella noche María Dmitrievna fue a casa de los Akarov y propuso a las muchachas que la acompañasen. Natalia presentó una jaqueca y se quedó en casa.
Capítulo 15. Al volver, ya entrada la noche, Sonia entró en la habitación de Natalia y con gran extrañeza la encontró dormida en el diván. La carta de Anatolio abierta estaba allí en la mesita. Sonia la tomó y la leyó. Leía y miraba a Natalia dormida, buscando en su semblante la explicación de lo que leía, sin acertar a hallarla. El rostro de Natalia era tranquilo, dulce, feliz, con la mano en el pecho. Sonia, pálida, temblorosa de miedo y de emoción, se sentó en una silla y rompió a llorar. ¿Cómo ha sido que no me he visto nada? ¿Cómo es posible que haya llegado tan lejos? Ya no quiero al príncipe Andrés. ¿Y cómo ha podido permitirle esto a Kurágin? Es un falso, un perverso. Eso está bien claro. ¿Qué dirá Nicolás, él que es tan bueno, cuando lo sepa? He aquí lo que significaba aquella cara trastornada, decidida y nada natural de anteayer, ayer y hoy. Pero no puede ser que le ame. Probablemente ha abierto la carta sin saber lo que era. Debe de haberla ofendido. Es imposible que haga eso, pensaba Sonia. Enjugó sus lágrimas, se acercó a Natalia y de nuevo la miró atentamente. Natalia, dijo con un susurro. Natalia se despertó y vio a Sonia. Ah, ha vuelto ya, y con la decisión y la ternura que se produce en el momento de despertar abrazó a su amiga. Pero al ver la confusión de Sonia, su rostro expresó súbitamente el enojo y la desconfianza. «Sonia, ¿has leído la carta?», exclamó. «Sí», repuso dulcemente Sonia. Natalia sonrió triunfalmente. «No, Sonia, no puedo ocultártelo. Ya lo sabes, nos amamos, Sonia. Me ha escrito, Sonia». Sonia, como si no creyese lo que oía, miró a Natalia con los ojos desmesuradamente abiertos, y Volkonsky le dijo: «Ah, Sonia, si supieras lo feliz que soy, tú no sabes lo que es el amor». «Pero, Natalia, aquello otro ha pasado ya del todo». Natalia, con los ojos muy abiertos, miraba a Sonia como si no comprendiera lo que le preguntaba. «¿Qué? ¿Dejas al príncipe Andrés?», dijo Sonia. «Ah, no me comprendes, no digas tonterías. Escucha», exclamó Natalia con despecho. «No, no puedo creerlo», repitió Sonia. «No comprendo cómo has podido querer a un hombre durante un año y de pronto, pero si solo lo he visto 3 veces, no te creo, te chanceas. En 3 días has podido olvidarle y...» 3 días, pero si me parece que hace 100 años que le amo, me parece que siempre estuve enamorada de él. Tú no puedes comprenderlo, Sonia. Me había dicho que estas cosas ocurrían. Es claro, tú también lo has oído decir, pero hasta ahora no he sentido el amor. Esto no es como aquello de antes. Al verle por primera vez, sentí enseguida que haría de mí lo que quisiese, que era su esclava y que había de quererle la fuerza. Sí, esclava, haré todo lo que me ordene. Tú no lo comprendes. ¿Qué debo hacer, Sonia? Pero piensa lo que haces. Yo no puedo dejarte así. Cartas misteriosas. ¿Cómo ha podido consentirlo?, pronunció con una repulsión, con un horror que disimulaba con esfuerzo. Te digo que no tengo voluntad. ¿Es que no quieres comprenderlo? Le amo. Ah, pues yo no lo permitiré. Voy a decirlo ahora mismo, exclamó Sonia con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué dices? Si lo explicas es que quieres perderme. Quieres que nos separen. Ante este temor de Natalia, Sonia lloró de vergüenza y de compasión por su amiga. ¿Qué ha habido entre los dos?, le preguntó. ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué no viene a hablar con los de la casa? Por Dios, Sonia, no se lo digas a nadie, no me hagas sufrir. Piensa que nadie puede meterse en esas cosas. Yo te he confesado. ¿Por qué todo este misterio? ¿Por qué no viene a casa? ¿Por qué no pide tu mano? El príncipe Andrés te ha dejado en absoluta libertad, pero no te puedo creer, Natalia. ¿Has pensado cuáles pueden ser las causas misteriosas? Natalia miró a Sonia con ojos asombrados. Evidentemente, esta pregunta se le ocurría por primera vez y no sabía qué contestar. ¿Qué causas? No lo sé, pero alguna debe haber. Sonia suspiró e inclinó la cabeza con desconfianza. Si las hubiese, comenzó Sonia, pero Natalia, ante esta duda, la interrumpió horrorizada. Sonia, no es posible dudar de él. No se puede dudar, no se puede dudar. ¿Él te quiere? Si me quiere, repitió Natalia con una sonrisa de compasión por la inteligencia de su amiga. ¿No has visto lo que escribe? ¿No lo has visto? Y si no fuese un hombre honrado, él, un hombre indigno. Si le conocieras, exclamó Natalia. Sí lo es. Debe declarar su intención o dejar de verte. Y si tú no quieres obligarle a ello, yo sí. ¿Quién lo hará? Yo le escribiré y se lo diré a papá, exclamó Sonia resueltamente. Pero si yo no puedo vivir sin él, gritó Natalia. Natalia, no te comprendo. Ya sabes lo que dices. Acuérdate de tu padre, de Nicolás. No necesito a nadie, no quiero a nadie más que a él. ¿Cómo te atreves a decir que no es un hombre honrado? Sonia, vete. No quiero disgustarme contigo, pero vete, por Dios, vete.
Ya ves cómo sufro, exclamó Natacha con voz de enojo y desesperación. Sonia se marchó llorando a su habitación. Natacha se acercó a la mesa y sin reflexionar ni un momento escribió a la princesa María la respuesta que en toda la mañana no había podido encontrar. Le dijo que el error entre ellas dos había terminado, que aprovechando la magnanimidad del príncipe Andrés, que al marcharse le había dejado totalmente en libertad, le rogaba que lo olvidara todo y la perdonase si no se portaba con él como se merecía, pero que no podía ser su esposa. Todo esto en aquel momento le pareció muy fácil, muy simple y muy claro. El viernes los Rostov debían marcharse al campo. El miércoles el conde marchó con el comprador de la hacienda cercana a Moscú. El día de la partida del conde, Sonia y Natacha debían asistir a una gran comida en casa de los Kulagin y María Dmitrievna las acompañó. Allí Natacha encontró de nuevo a Anatolio y Sonia observó que aquella le hablaba a escondidas y que durante toda la comida estaba todavía más trastornada que antes. Cuando estuvieron en casa, Natacha fue la primera en darle la explicación que la otra esperaba. ¿Ves, Sonia? Has dicho muchas tonterías hablando de él, comenzó Natacha con dulce voz, con aquel tono de voz que suelen adoptar las criaturas cuando quieren que se les dé la razón. Hoy nos hemos explicado. ¿Y qué te ha dicho? Qué contenta estoy de que te haya pasado el enfado conmigo, Natacha. Dímelo todo, toda la verdad. ¿Qué te ha dicho? Nada. Natacha quedó pensativa. Ah, Sonia, si tú le conocieras como le conozco yo, me ha preguntado cómo me prometí con Volkonki. Estaba contentísimo que todo dependa de mí el dejarle. Sonia suspiró tristemente. Pero no le has dejado, ¿verdad? Dijo. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez todo haya terminado entre él y yo. ¿Por qué piensas tan mal de mí? Yo no pienso nada, pero no comprendo. Espera, Sonia, ya lo comprenderás todo. Ya verás qué hombres. No pienses mal ni de él ni de mí. Yo no pienso mal de nadie. Yo amo y compadezco a todo el mundo, pero ¿qué debo hacer? Sonia no se rendía al tierno acento con que Natacha se le dirigía. Cuanto más se enternecía y dulcificaba la expresión del rostro de Natacha, más el de Sonia se ponía serio y severo. Natacha le dijo, me has pedido que no te hablara de eso y no lo he hecho. Ahora eres tú quien me ha empezado. Natacha, no le tengo confianza. ¿Por qué este misterio? Otra vez me interrumpió Natacha. Natacha, temo por ti. ¿Qué es lo que temes? Temo que te pierdas, dijo resueltamente Sonia, asustada de lo que acababa de decir. La cara de Natacha expresó de nuevo la cólera. Me perderé, me perderé. Mejor, eso no es cosa vuestra. Peor para mí. Seré yo quien lo pague y no vosotros. Déjame, te aborrezco. Natacha, exclamó Sonia, horrorizada. Te aborrezco, te aborrezco. Para mí siempre serás mi enemiga. Y huyó de la estancia. Natacha no le hablaba a Sonia y rehuía todo contacto con ella, con la misma expresión de extrañeza y emoción y con la conciencia de una falta. Vagaba por la casa, tomando ahora una labor, luego otra, para dejarlas todas enseguida. La víspera del regreso del conde, Sonia observó que Natacha se pasó toda la mañana sentada cerca de la ventana de la sala, como si esperase algo, y debía hacer una seña a un militar que pasaba por la calle. A Sonia le pareció que era Anatolio. Sonia se puso a observar con mayor atención a su amiga y notó que Natacha durante la comida y toda la tarde estaba muy rara y tomaba una actitud que no le era propia. Contestaba sin sentido a las preguntas que se le dirigían, comenzaba a decir algo que no terminaba y reía de cualquier cosa. Después del té, Sonia descubrió que la doncella aguardaba temblorosa cerca de la puerta que Natacha pasase. Sonia la dejó pasar y escuchando detrás de la puerta supo que Natacha acababa de recibir en secreto otra carta. Inmediatamente comprendió que Natacha tenía algún plan para aquella noche. Llamó a la puerta de su amiga que se negó a recibirla. Huirá con él, pensó Sonia. Es capaz de todo. Hoy su cara tenía una expresión firme y resuelta. Ha llorado cuando ha dicho adiós al tío. Es seguro que quiere fugarse con él. ¿Y qué puedo hacer? Pensaba Sonia. Recordaba todos los indicios que pudiese descubrir, que Natacha tenía algún proyecto terrible. El conde no está aquí. ¿Qué haré pues? Ir a casa de los Kuragin y pedirle una explicación. Pero ¿quién le obligará a contestarme? Escribir a Pedro, como dijo el príncipe Andrés, si pasaba alguna desgracia, pero quién sabe si ella ha descartado a Volkonski. Ayer escribió a la princesa María y mi tío no está aquí.
Decírselo a María Dmitrievna, que tanto confiaba en Natalia, le parecía horrible. Sea como sea, pensaba Sonia, en el pasillo oscuro, ahora o nunca es el momento de probar que me acuerdo de lo que la familia ha hecho por mí y que amo a Nicolás. Si es preciso, pasaré 3 noches sin dormir. Le impediré que salga, aunque tenga que recurrir a la fuerza. No permitiré que el oprobio caiga sobre la familia. Capítulo 16. Últimamente Anatolio había ido a vivir con Dolokhov. El plan del rapto de la señorita Rostov había sido imaginado y preparado por Dolokhov y debía ser realizado el día en que Sonia escuchó a través de la puerta de Natalia y decidió salvarla. Natalia había prometido a Kuragin que se reuniría con él a las 10 de la noche saliendo por la escalera del servicio. Kuragin debía recogerla en una troika que les esperaría y llevársela a la aldea de Kamenka, a 60 verstas de allí. Allí un pope destituido les casaría. Desde Kamenka un coche les conduciría a la carretera de Varsovia y de allí huirían al extranjero. Anatolio tenía el pasaporte, el billete de ruta, 10.000 rublos tomados de su hermana y otros 10.000 obtenidos en préstamo por mediación de Dolokhov. 2 testigos, Bostikov, antiguo funcionario del cual Dolokhov se servía como cebo en el juego, y Makarin, uso retirado, hombre falto de voluntad que sentía una amistad sin límite por Kuragin, estaban sentados en la sala de espera y tomaban el té. En su inmenso despacho, adornado de arriba abajo con tapices persas, pieles de oso y armas, Dolokhov, vestido de viaje y con botas altas, estaba sentado ante el escritorio donde tenían las cuentas y los fajos de billetes de banco. Anatolio, con el uniforme desabrochado, deambulaba de la sala donde estaban los testigos a la habitación de tras, donde su criado francés con otro sirviente preparaba la última maleta. Dolokhov contaba el dinero y anotaba. Bueno, hay que dar 2.000 rublos a Bostikov, dijo. Pues dáselos, exclamó Anatolio. Makarka, así designaba a Makarin, firmaba sin cobrar, pero si se echaría al fuego o de cabeza al mar. Bueno, aquí tienes las cuentas. Echaría al... dijo Dolokhov mostrándole el dinero. ¿Es eso? Seguramente, dijo Anatolio, que visiblemente no escuchaba a Dolokhov, miraba ante sí con una sonrisa que no se le borraba del rostro. Dolokhov cerró el escritorio y se dirigió a Anatolio con una sonrisa burlona. ¿Quieres creerme? Déjalo correr, todavía estás a tiempo. Tonto, dijo Anatolio, no digas más tonterías. Si tú supieras lo que es esto. Créeme, déjalo correr, te lo digo de veras. Lo que vas a hacer no es una broma. ¿Quieres hacer el favor de no marearme más? Vete al diablo, dijo Anatolio enervado. Te aseguro que no estoy para bromas. Salió de la estancia. Dolokhov sonrió con desdén. Espera, espera, gritó Anatolio. Te digo que no bromeo, hablo francamente. Ven aquí. Anatolio volvió al despacho y, procurando prestar atención, miró a Dolokhov. No cabía duda que, a pesar suyo, se le sometería. Escúchame, es la última vez. No volveré a marearte más. ¿Por qué quieres que me chancee contigo? Por ventura te he pedido que lo hicieras. ¿Quién lo ha preparado todo? ¿Quién ha encontrado al cura? ¿Quién te ha procurado el pasaporte? ¿Quién te ha proporcionado el dinero? Pues bien, he sido yo. Sí, y te doy las gracias. ¿Crees tal vez que no te lo agradezco? Anatolio suspiró y abrazó a Dolokhov. Te he ayudado, pero también debo decirte la verdad. Es un negocio peligroso. Y si lo piensas bien, sin ton ni son. Porque veamos, te la llevarás. Pero ¿crees tú que todo parará ahí? Se sabrá que estás casado y te llevarán a los tribunales. Tonterías, exclamó de nuevo Anatolio, frunciendo más todavía las cejas. Ya te lo he explicado. Y Anatolio, con aquella obstinación particular que se encuentra en las personas obtusas, repitió el razonamiento que por 100ª vez le hacía a Dolokhov. Ya te he explicado cómo lo tengo decidido. Si el casamiento no es válido, dijo doblando un dedo, no soy responsable. Y si es válido, me da lo mismo, puesto que en el extranjero nadie lo sabrá. Y no me hables más de ello, no me hables más. Créeme, déjalo correr. No harás sino enredarte. Vete al diablo, dijo Anatolio, y alisándose los cabellos pasó a la habitación contigua, volvió enseguida y se sentó en una silla con las piernas dobladas hacia abajo, al lado de Dolokhov. A saber, ¿lo que es eso? Mira cómo late. Tomó la mano de Dolokhov y se la puso sobre el pecho. Qué pie, amigo mío, y qué ojos. Es un encanto. Dolokhov le miró con su fría sonrisa y sus hermosos ojos brillantes y desvergonzados. Se veía claro que quería reírse de él. Está bien, vaya, pero te gastarás el dinero. ¿Y entonces qué?
Entonces, repitió Anatolio con sincero asombro, ante la idea de lo que pudiese venir. Entonces, no lo sé. Y bueno, vaya, ¿de qué sirven ahora decir tonterías? Ya es hora. Miró el reloj y se levantó dirigiéndose a la habitación de detrás. Vaya, veamos si despacháis. ¿Qué metéis aquí ahora? Gritó a sus criados. Dólokhov encerró el dinero en el cajón, llamó a un criado para que preparase comida y bebida para el camino y luego entró en la sala, donde aguardaban sentados Bostikov y Makarin. Anatolio se había tumbado en un diván de la habitación con las manos bajo la cabeza, sonría pensativo y sus bellos labios murmuraban palabras tiernas. Anda, toma un bocado y bebe, le gritó Dólokhov desde la otra habitación. No tengo hambre, replicó Anatolio sin perder la sonrisa. Mira, ya ha llegado Balaga. Anatolio se levantó y entró en el comedor. Balaga era un cochero de troika, muy conocido, que guiaba muy bien. Dólokhov y Anatolio se servían muy a menudo de su troika. Repetidas veces con el regimiento de Anatolio se encontraba en Tver, se hacía conducir por la noche. A la madrugada llegaba a Moscú y al día siguiente por la noche regresaban. Muchas veces había salvado a Dólokhov de una persecución. A menudo en la ciudad les había paseado con bohemias y señoritingas, como las llamaba Balaga. Muchas veces, llevándoles a Moscú, había atropellado a gente del pueblo y cocheros, y siempre había podido escapar. Con ellos había reventado muchos caballos, muchas veces se había peleado con ellos, en otras ocasiones se había embriagado de champaña y de madera, vino que le gustaba extraordinariamente, y él les sabía muchas hazañas, cada una de las cuales merecía una temporada en Siberia. En sus orgías le invitaban a menudo, le hacían beber y bailar en casa de los cíngaros y por sus manos pasaban muchos miles de rublos. Sirviéndoles arriesgaba la vida 20 veces al año y por ellos había reventado más caballos que dinero le habían dado. Pero les quería, le gustaban aquellas locas carreras a 18 versos por hora, le gustaba derribar cocheros y aplastar peatones y recorrer las calles de Moscú a galope tendido, le gustaba oír a su espalda las voces que gritaban más a prisa, cuando ya les era imposible acelerar el galope. Le gustaba medir un latigazo a la espalda de un campesino que sin esta advertencia también se habría apartado. Qué grandes señores, pensaba el pobre hombre. Anatolio y Dólokhov también querían a Balaga por el conocimiento artístico que tenía del oficio y porque a ellos les gustaban las mismas cosas. A los demás, Balaga le pedía 24 rublos por una carrera de 2 horas y muy a menudo ni guiaba él mismo, sino que mandaba a uno de sus mozos, pero con aquellos señores, como él les llamaba, guiaba siempre él y nunca les pedía nada por su trabajo. Mas, cuando por los criados sabía que nadaban en abundancia, una mañana se presentaba en ayunas y con grande reverencia les pedía que le salvaran. Los señores siempre le hacían sentarse. Sálveme, padrecito Fidor Ivanovich. Ah, excelencia, decía, ya no me quedan caballos y debo marchar a la feria. Prestadme lo que podáis. Cuando Anatolio y Dólokhov tenían dinero, le daba 1.000 o 2.000 rublos. Balaga era un campesino de 27 años, rubio, de rostro colorado y triste, cuello encarnado, fuerte, carnoso, nariz respingona y ojos pequeños y brillantes. Llevaba un caftán azul forrado de seda puesto sobre la zamarra. Balaga se persignó de cara a la pared y se acercó a Dólokhov tendiéndole su pequeña mano morena. Buenos días, excelencia, dijo a Kuragin, que entró y le alargó la mano. Balaga, ¿estás por mí, sí o no? Te pregunto, dijo Anatolio poniéndole la mano sobre la espalda. Si estás por mí, tienes que hacerme un favor. ¿Qué caballos has traído? Los que usted me ha ordenado, sus animales preferidos. Pues escucha, Balaga, reviéntalos, pero debo llegar al sitio en 3 horas. ¿Me oyes? Si los reventamos, no sé cómo hacemos para llegar, dijo Balaga. No bromees o te tiraré de las orejas, gritó Anatolio, abriendo desmesuradamente los ojos. ¿Por qué de chancearme? Dijo, sonriendo el cochero. ¿Por ventura me he negado nunca a servir a mis señores? Corremos mientras los caballos puedan resistir. Está bien, siéntate, dijo Anatolio. Vaya, siéntate, repitió Dólokhov. Estoy bien de pie, Fidor Ivanovich. No, siéntate, te digo, bebe, dijo Anatolio, escanciándole un vaso de vino de madera. Los ojos del cochero se encandilaron al ver el vino. Lo usó por cortesía, pero bebió y se enjugó los labios con un pañuelo de seda encarnado que llevaba dentro de la gorra. Vamos, ¿cuándo debemos partir, excelencia? Ahora mismo. ¿Te das cuenta, Balaga? Llegaremos.
Eso depende del camino. Si está bien, claro que llegaremos. ¿Y por qué no habíamos de llegar? Hemos ido a Ver en 7 horas. ¿No lo recuerda, Excelencia? Una vez por Navidad marché de Ver, dijo Anatolio, dirigiéndose con una sonrisa a Macarin, que con admirados ojos miraba enternecido a Curain. Si no creerás, Macarin, que no podíamos respirar de tanto como corríamos, encontramos un convoy y saltamos por encima de los carros. ¿Recuerdas? ¡Qué caballos!, prosiguió Balaga. Había enganchado en los lados unos caballos jóvenes y, palabra de honor, Pedro Ivanovich, las bestias corrieron sin parar 60 verstas seguidas. No podía retenerlas. Las manos se me habían hinchado. Era y había soltado las riendas. ¿Se acuerda usted, Excelencia? No había otro remedio que atizar a las bestias o agarrarnos como pudiéramos. En 3 horas hicimos el viaje. Parecía que nos llevaban los demonios. Solo se reventó el caballo de la izquierda.